Ya comenzamos. Vamos, Kelian. Vamos a ver el libro de Números y es muy importante lo que voy a explicar del libro de Números porque el libro de Números es el libro donde todo lo que se había puesto de manifiesto por parte de Dios y Dios se había revelado, pues es en el libro de Números donde tienen que vivirse. Es decir, todo lo que estaba, todo lo que estaba puesto establecido por Dios, donde en Éxodo pudimos ver cómo Dios saca a una familia con otras familias, es decir, a un grupo familiar deforme socialmente. ¿Por qué? Porque no tienen identidad como pueblo, no tienen reglas, no tienen normas, no tienen estructura como pueblo. Entonces, si ellos hacen el camino corto de 11 a 14 días, serían absorbidos inmediatamente por la cultura cananea. Por eso Dios los lleva por un camino diferente y en el libro de Éxodo vemos como Dios le da la ley y aparece algo que no hemos visto y hoy pues lo vamos a recordar, que es el Shemat. ¿Habéis escuchado el Shemat o lo que significa el Shemat? Pastor, si tú lo has escuchado, yo seguro que lo sabrás mejor que yo. No, era la oración y son los que constante y continuamente los judíos de hoy en día lo repiten y lo llevan en las frentes, que era la oración recordatoria de enseñar a los hijos las bendiciones de Dios, los pondrás sobre tu frente, sobre las puertas, sobre los marcos de tus puertas. Era el recordatorio de que Dios era un Dios santo y que la bendición dependía exclusivamente de que la ley formara parte de su estilo de vida, más o menos. Claro, no, y eso se resume en una frase: oye Israel, tu Dios uno es. Efectivamente. ¿No? Entonces, con esa frase, oye Israel, tu Dios uno es donde comienza el establecimiento del monoteísmo, aunque en todo el libro de Génesis podemos ver que Dios realmente siempre se ha presentado desde una perspectiva monoteísta, pero en el libro de Éxodo es donde se reafirma el monoteísmo por parte de Dios y donde ellos tienen que radicalmente cortar con el resto de dioses. Tener en cuenta que en el pueblo de Israel el monoteísmo no se termina de afincar hasta que no son deportados de Babilonia. Es decir, desde que ellos salen de Egipto, que estamos hablando del 1400, hasta que son deportados en el 600, durante 800 años que están viviendo en la tierra prometida, ellos están luchando contra la idolatría. Y constantemente Israel es idólatra, hasta que son deportados y es en Babilonia donde el judaísmo se convierte en una religión monoteísta. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos para interpretar en su contexto al libro de Números. Vamos a ver algunas cositas del libro de Números. Ya sabéis que, recordáis bien que cuando estamos hablando de Números, Moisés escribe una sola obra, lo único que por cuestión de economía de papiros, pues lo hace en cinco rollos y de ahí que se llame Pentateuco. Entonces, pues en el libro de Números, la paternidad literaria es algo que ya habéis visto, que pertenece completamente a Moisés y ya hemos visto bastantes clases con estos temas. Estas sí son características esenciales que tenéis que conocer del libro de Números, porque estas características os va a permitir tener en cuenta lo que es especial en el libro de Números y lo que he dicho anteriormente. Hay que leerlo y leer los contenidos que están en el módulo. Es un libro histórico, pero no en su totalidad, ya que también enseña algunas leyes para el pueblo de Israel. También en el género literario no es exclusivamente una narración, sino también una interpretación. Y esto tengo que explicarlo para que vosotros lo podáis profundizar. A ver, en Éxodo aparecen las leyes y en Levítico aparecen leyes. En Número
más que aparecer leyes, lo que aparecen son interpretaciones de esas leyes, que es lo que hacen que las leyes sean viables. Por ejemplo, existen leyes marcos. La Constitución española es una ley, es la Carta Magna del Estado español. Pero es una ley en un contexto marco. Es decir, la Constitución española dice que todos los españoles son ciudadanos, tienen derecho a tener una vivienda. ¿Cómo es posible? Para que esa ley aterrice a la ciudadanía, las comunidades autónomas, es decir, las comunidades autónomas reciben un desglose de esa ley a través de la Cámara Alta y Baja, Senado y Diputados. La comunidad autónoma aterriza en su comunidad autónoma esa ley con otra ley. Y dentro de la comunidad autónoma se crean otras leyes donde llegan a los ayuntamientos. Y después los ayuntamientos crean otros programas y otras leyes para que a alguien le puedan dar una vivienda. Por ejemplo, ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid crea 2 viviendas y tenemos a Sara y tenemos a Camilo, a quien le damos las viviendas. Tiene que haber una regularización, algo que regule cómo se adjudica la vivienda. Entonces eso es una ley. Se la han dado a Camilo. Se la han dado a Camilo. Entonces, de una ley marco se van creando leyes para que pueda llegar a las personas. Eso es lo que ocurre, no a la complejidad que existe en el siglo XXI, pero eso es lo que ocurre en el libro de Números. Las leyes que el Señor dio, los 10 mandamientos, que son los pilares fundamentales de todo el desarrollo de ley, después aparecen las leyes en relación al tabernáculo. Entonces ahora en Números es donde esas leyes se interpretan, se comentan y se crean como ordenanzas de cómo tienen que ser operativas. ¿Preguntas, dudas? ¿Me he explicado? Buenas tardes, perdonar que no pueda activar la cámara, pero hoy me toca trabajar. Tengo una duda sobre esto, pastor. ¿Estas ordenanzas también las da Dios o es un sistema que el hombre usa para regularizar esas leyes? A ver, en el caso del libro de Números, es el propio Dios y Moisés son los que la están dando. Y tenemos que tener en cuenta que Moisés está inspirado por Dios, porque Moisés es un profeta que Dios habla por él, de la misma manera que a nosotros nos habla la Biblia, el Espíritu, porque es inspirada por Dios. Moisés era profeta de Dios. Entonces, tenemos que entender que en el libro de Números sí, lo que ocurre es que después lo que hacen los fariseos ya no. Por eso aparecen tantas leyes. Y esto es importante y la pregunta que has hecho es muy importante. Aquí es donde nosotros tenemos que unir, es decir, la Biblia, y esto lo sabéis todos bien, que sois todos ministros del Señor. La Biblia se requiere de interpretar en su contexto y no podemos sacar las cosas y tenemos que entenderla desde una perspectiva holística e integradora. Es decir, cuando Moisés interpreta y aplica las leyes y crea nuevas ordenanzas porque la está interpretando, es el propio Espíritu Santo el que está trayendo luz, el propio Espíritu Santo el que está guiando a Moisés. Pero una vez que Moisés ya se acaba el libro de Números, después aparece con David, encontramos como nuevamente hay unas nuevas interpretaciones, y con Salomón que aparecen nuevas ordenanzas por el templo. Mientras han habido autores sagrados que han sido inspirados por el Espíritu Santo y hombres que han sido profetas inspirados por el Espíritu Santo, tener en cuenta que de la misma manera que la Biblia es inspirada, los profetas del Antiguo Testamento eran inspirados. Ahora ya cuando se acaba la revelación en el Antiguo Testamento, aparecen los fariseos, porque al fin y al cabo las 610 leyes que tienen los fariseos, ¿qué son? ¿Leyes que se han inventado? No. A ver, son leyes que se han inventado, sí, pero no se las han inventado sin razón, porque son leyes que la hacen a raíz de las interpretaciones de la ley. Pastora Kelly, ¿cómo vas viendo el tema?
¿Lo entiende porque te lo estamos explicando más o menos o no se entiende porque lo explico más? Si no lo entiendes porque no lo estoy explicando bien, lo digo con otras palabras. Es decir, cuando Dios da una ley, no matarás. Pero necesitamos interpretar a qué se refiere por no matarás. Entonces, cuando nosotros damos una interpretación a ese no matarás, se convierte en otra. La ley se desglosa y aparecen nuevas leyes. Claro, yo creo, bajo mi punto de vista, que obviamente toda la escritura que es inspirada por Dios son los primeros libros, como Deuteronomios, que como bien tú dices, es la interpretación de las leyes y que las leyes no nacen de una necesidad social, sino de una conducta santa de Dios, que es quien ordena cómo un pueblo tiene que vivir. No es el pueblo quien determina qué ley hacemos. No, es el Dios que le da las leyes. Y si en ese contexto el Espíritu Santo inspira a Moisés y habla cara a cara con Dios, y Dios le revela cómo son las leyes, cabe por deducción propia que Dios le tiene que dar la interpretación de aquellas leyes, porque si no nos vemos en una confusión entre las leyes que Dios nos da y la aplicación humana y personal que nosotros vamos a hacer de esas leyes. En conclusión, es un error y estamos en los inicios de cómo Dios tiene que tratar con un pueblo. Entonces creo que la interpretación de las leyes son tan inspiradas como las propias leyes recibidas por Dios. Perfecto, genial, pastor. Muchas gracias por tu explicación. Bueno, no dilatamos más el tema y continuamos, ¿no? A ver, hay una de las cosas aquí que es muy importante, ¿no? Y creo que el pastor lo ha resumido. En el modelo de Dios, lo importante es lo que Dios determina como soberano. Las leyes no es nosotros nunca, los hombres, tenemos el poder para crear leyes que estén a la altura de la justicia de Dios, ni tampoco modelos de cultos que estén a la altura de la santidad de Dios. Es el propio Dios el que se revela y el que nos muestra cómo es su santidad y por lo tanto cómo tiene que ser el culto, y el que nos muestra cómo es su justicia y por lo tanto cómo tienen que ser sus leyes. Por lo tanto, hay una lección que sobresale. El pueblo de Dios puede triunfar confiando en sus promesas y acatándolas. Aquí queda de manifiesto, en este libro queda de manifiesto que solamente en el modelo de Dios y bajo las ordenanzas de Dios es como nosotros podemos ser bendecidos. Y esto es lo que pone de manifiesto, el libro, y ahora lo vamos a ver más adelante. Aquí en este gráfico, como podéis ver, aquí es donde ya el Señor da la ordenanza que se tenían que ubicar las tribus cuando el campamento estaba establecido. Si podéis ver aquí bien, fijaros que en esta imagen es muy gráfica, lo que se ve mal, y aquí lo que se está viendo es una nube. La nube era lo que determinaba si se tenían que asentar y volver a montar el tabernáculo, y cada una de las tribus tenían que estar ubicadas como están organizadas aquí, y si la nube se levantaba, ellos tenían que desmontar el tabernáculo. Y hacia donde la nube se dirigía, ellos se tenían que dirigir. Este libro, el libro de Números, nos demuestra cómo es realmente una relación con Dios y una dependencia absoluta de Dios, que es en el modelo de Dios, por los medios de Dios, por la gracia de Dios y por la dirección del Espíritu Santo. Por eso, si nosotros vemos estos libros en su contexto y solamente tenemos la ley de Dios y cómo se hace el culto a Dios, pero no tenemos la nube y la conexión con la nube, terminamos perdidos. Aquí, esto para mí es una de las lecciones más importantes que yo saco para mi vida, ¿no? Que no solamente es tener la ley de Dios. Tú puedes tener la ley de Dios, pero si no tienes la gracia de Dios con la que hay un animal que te sustituye, no te puedes acercar.
pero que no es suficiente que te organices como Dios dice, sino que también tienes que depender de la nube. Cuando la nube se asienta, tú te tienes que asentar, y cuando la nube se mueve, por más a gusto que estés, te tienes que levantar. Porque Dios no solamente le estaba demostrando que era un Dios justo, santo y que le proveía los medios, sino que ellos constantemente tenían que estar obedeciendo el movimiento de Dios. Que eso es lo que más trabajo a nosotros los hombres, a los seres humanos nos cuesta. Porque la nube se fue, porque la Shekinah de Dios se fue, la gloria de Dios se fue, y lo podemos ver cuando Ezequiel está llorando y está gimiendo, y vemos que se han quedado con toda la parafernalia del templo, pero no está la Shekinah. Porque la Shekinah es lo único que garantiza que Dios está presente. Sí, esto lo digo para que lo tengáis muy en cuenta. Estas son las formas en las que ellos se organizaban, ¿no? Al frente siempre tenían que ir los levitas llevando el arca del pacto. Es que la nube se mueve, y una vez que la nube se mueve, son los levitas quien con el arca del pacto siguen a las nubes. A la cabeza está Judá, como podéis ver, Isaacar, Zabulón. Después estaban los gersonitas, que eran los que llevaban todo lo que era el tabernáculo, y los coatitas a posteriori llevaban todo lo que eran los muebles del tabernáculo, y en la retaguardia estaba Dan, Aser y Neftalí. Este era el orden donde... era el orden de cómo se desplegaba un pueblo de casi 1 millón de personas. Aquí es donde están las doctrinas destacadas. La que hemos hablado al principio es fundamental. Monoteísmo. Jehová es el Señor. La santidad de Dios es la base de la relación con Dios. El culto solamente es admitido en el diseño de Dios siguiendo las indicaciones que Él les dio. Todo lo restante es fuego extraño, abominable delante de los ojos de Dios. La obediencia como puerta de bendición. Tener en cuenta que en el libro de Números, es decir, Éxodo, el Levítico, estamos hablando de que Israel, desde que se abre el Mar Rojo y llegan a Sinaí y se quedan en Sinaí, ha pasado 1 año aproximadamente. Llegan a Cades Barnea, y cuando están en Cades Barnea es cuando se envían a los 12 espías. Y a raíz de la actitud de los espías y del pueblo de Israel, es cuando Israel es condenado a vagar por el desierto hasta que muera toda persona mayor de 20 años, excepto Josué y Caleb. Entonces, en el Correa, sí. Un inciso que quiero hacer que es muy importante, Sí. porque quizá lo saben todos, pero no lo sé si lo saben todos o no. Vale, perfecto. A mí lo aprendí no hace muchos años atrás. Sí. Se pensaba que cuando Israel sale de Egipto en la liberación y que está 15 días de Canaán, más o menos, de camino, sí, por la tierra de los filisteos, parece ser como que cuando ellos, o se interpreta que cuando ellos van a la tierra prometida, es automáticamente. Salen de Egipto y se ponen a las orillas de la tierra, donde envían a los 12 espías, pero no es así. Hay un proceso desde Egipto que salen, que pasan por la península del Sinaí, que allí se les da la ley, y que después de Cades Barnea van a llegar hasta donde está a punto de los 12 espías para pasar a Jericó. Si no me equivoco yo, hay un proceso de 2 años. 2 años. Que el pueblo todavía no había pecado, entre comillas, en esa línea. No había venido el juicio de los 40 años, sino que son 2 años de preparación, porque Dios tiene que preparar a un pueblo que es esclavo para conquistar una tierra. Y el juicio de los 40 años viene después de 2 años voluntario de un proceso por el desierto. ¿Es así? Correcto, y lo estás matizando muy bien. Y por eso el libro de Números, ¿en qué tiempo se desarrolla? Desde que salen de Sinaí, llegan a Cades Barnea,
envían a los espías regresan con un reporte negativo, se revela al pueblo y ya el pueblo entra en juicio. Y a partir de ahí comienzan a deambular por las zonas de Cades Barnea, a dar vueltas sobre sí mismo en el desierto, y es donde aflora todo el tipo de rebelión. Sí. Una pregunta. Hay dentro del libro de Números, aparte del pecado de no creer, ¿no? Cuando manda a los 12 espías y dar el reporte malo y viene el juicio, cuando hablamos de todo ese tiempo de pecado que abarca pues casi los 37 años pudieran ser, ¿no? Más o menos, hasta que ya el último año se ponen las pilas con Dios. ¿Hay alguna escritura de los pecados que pudo haber, aparte de ese, dentro del pueblo? Claro, es lo que vamos a hablar. Mira, ahí hay 3 rebeliones muy importantes, 3 rebeliones muy destacadas. Una de las primeras rebeliones que hay es que Nadab y Abiud ofrecen fuego extraño. Ellos cogen sus incenciarios y probablemente, por lo que yo he estado leyendo, el texto no lo deja claro, pero hay un matiz que da a entenderlo. Probablemente ellos, sin permiso, entraron en el lugar santo. Y dice la Biblia que el fuego que ellos, el incienso que ellos encendían delante de Dios, Jehová Dios lo llama como fuego extraño, y que salió fuego de la presencia de Dios y los consumió. Entonces, aquí es donde nosotros entendemos, y que el pueblo de Israel tenía que entender, que todo fuego que se presentaba, que todo sacrificio, que todo holocausto que se presentaba, por más buenas intenciones, digo buenas entre comillas, que no eran en el modelo de Dios, a Dios le sabía repugnancia. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de la religión. La esencia de la religión es cuando el hombre se cree lo suficientemente meritorio para hacer algo a la altura de honrar y de agradar a Dios, cuando la mejor obra del hombre es como trapo de inmundicia. Esto nos llama a una reflexión muy profunda, porque cuando nosotros adoramos, cuando nosotros ministramos, cuando nosotros queremos hacer algo, solamente honra a Dios lo que Él ha preestablecido en sus diseños. Y el apóstol Pablo habla del bimah de Cristo. ¿Habéis escuchado hablar del bimah de Cristo? Lo digo, el juicio de los galardones. En los juicios de los galardones dice que todas nuestras obras serán pasadas por fuego, hojarasca, habrá otras que sean, y que solamente la que pase el fuego, que sea de oro, será la que sea agradable. Es decir, ¿qué es lo que pasa al fuego? Lo que pasa al fuego es lo que nace no de las buenas intenciones, sino lo que nace del modelo que Dios. Por eso el Señor rechaza a Caín, porque Caín es el fruto de la tierra cuando Dios establece que el acercamiento con él es un sacrificio cruento y es con derramamiento de sangre. Nosotros en el altar de nuestras vidas, en el altar de la iglesia, somos llamados a hacer sacrificios solamente en el modelo de Dios. Después, otro de las rebeliones que se da es la rebelión de Coré. Entonces, la rebelión de Coré tiene que ver con no aceptar la autoridad. ¿Por qué tiene que ser Moisés la autoridad? Entonces, a ver, tener en cuenta algo, que si el libro de Levítico hablaba de la santidad de Dios, el libro de Números habla de la autoridad de Dios. Entonces, y esto lo voy a compartir, y el pastor, por favor, que fluya y que ministre cuando él quiera. Yo voy a compartir algo que es muy importante. Para mí es muy importante y que para mí ha servido de guía en lo que es mi vida, ¿no? En la Biblia, cuando hablamos de amartiología, es la doctrina. Amartia es pecado. La doctrina que estudia el pecado se llama amartiología. Cuando estamos hablando de pecado, hay muchos tipos de pecado y de iniquidad, de maldad, de errar al blanco, pero teológicamente hay 2 clasificaciones muy importantes.
Unos son los pecados que atentan contra la autoridad de Dios y otros son los pecados que atentan contra la santidad de Dios. Los pecados de conducta atentan contra su santidad. Los pecados de actitudes contra su autoridad. Por eso David, la Biblia dice que tiene un corazón conforme al corazón de Jehová, porque no son pecados de actitudes, son pecados de conducta. David no tenía problemas con Dios, tenía problemas con la mujer que le gustaba Betsabé más que su mujer. Son pecados de conducta, afincados en las pasiones carnales. Por eso cuando él peca dice, contra Dios solamente, Salmo 51, contra Dios solamente contra ti he pecado. Él sabía que los pecados que cometían con su carne, en definitiva, estaban ofendiendo a un Dios que no se lo merecía. Y se arrepiente. Sin embargo, Saúl no peca contra la santidad de Dios. Saúl peca contra su autoridad. ¿Habéis puesto en balanza los pecados de David y los pecados de Saúl? Lo ponemos en balanza. Un ejemplo gráfico que siempre tomo. Y voy a tratar de ser breve para que el pastor nos ministre. A ver, si a nosotros nos dan ahora mismo la posibilidad de elegir un líder. Pecados de un líder. Se acuesta con la mujer de su mejor amigo. Lo manda al frente de batalla para que lo maten. No solamente se acuesta con ella, sino que ahora él diseña un plan para que macabramente le quiten la vida. Y después diseña otra estrategia donde mueren 70.000 personas por su culpa. El otro líder le dice el pastor que no abra el culto hasta que él llegue. La gente está diciendo que es tarde y va y abre el culto y empieza el culto. Y el otro pecado del otro líder es que el pastor le dice que ese dinero tiene que ser consagrado para Dios y él coge el dinero y como hace falta para comprar una megafonía en el culto, va y compra la megafonía del culto. ¿Con qué líder nos quedamos? ¿Con la mano en el corazón? ¿Con el adúltero asesino o con el que no le ha hecho caso al responsable o al apóstol? Yo lo digo de verdad, yo me quedo con el que abre el culto sin que venga el apóstol y el que ha gastado el dinero en otra cosa que no lo tenía que gastar. En definitiva, mi pastor ideal se llama Saúl. Yo soy sincero, no sé el vuestro cuál sería. Pues los pecados de Saúl fueron, ¿por qué fueron tan graves los pecados de Saúl? Mirad si fueron graves que en el primer pecado, cuando presenta fuego sin que Samuel llega tarde, él es destituido del reino. Y cuando peca por no sacrificar a todo lo que le ha dicho Samuel, ya no es él destituido del reino, sino su dinastía. Y no solamente es que Dios bendice a David, sino que su dinastía es la que iba a ser reinaría por siempre. Entonces el libro de Números pone de manifiesto lo que es la autoridad espiritual. Porque si en Éxodo vemos que es importante la ley, en Levítico vemos que es tan importante la santidad, en Números vemos claramente que solamente desde un espíritu obediente a la autoridad espiritual es como realmente podemos funcionar. ¿Dudas, aportaciones, pastor? No sé si... No, yo solo voy a decir dos cosas, creo que las has dicho súper claro y no creo que haya mucho que añadir, por lo menos por mi parte. Pero sí es muy importante que entendamos la diferencia tan abismal que hay entre los pecados que se hacen contra la santidad de Dios y los pecados que se hacen contra la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque todos vamos a pecar contra la santidad de Dios por una sencilla razón, porque somos imperfectos, somos incapaces de ser santos a menos que de una manera sobrenatural y por su gracia divina, Dios aplique esa santidad sobre nosotros. Pero aún aplicando la santidad de Dios sobre nosotros,
y siendo honestos, bueno, o sin ser honestos, porque forma parte de la naturaleza caída, para nosotros es inviable ser santos si no es por la gracia de Dios en nosotros. Lo que yo le llamo a eso son problemas de santidad por la debilidad que nuestra naturaleza caída tiene. Mientras que cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, es una usurpación de poder, no tiene que ver nada con la debilidad que nosotros tenemos, tiene que ver con la rebeldía del poder que nosotros no queremos que nos gobierne. Y por eso es tan difícil tratar Dios. No es tan difícil que Dios trate con la no santidad que no podemos ejercer. Para ahí está el arrepentimiento, el esfuerzo y tal, pero cuando hay una usurpación de poder, es decirle, no queremos que nos gobiernes, podemos estar por encima de ti. Y creo que esa es la diferencia tan clara que tenemos que entender. Pues creo que doctrinalmente esas son las partes más importantes y que ahí radican verdaderamente los males mayores que tenemos el ser humano. Vamos a pasar, ya hemos visto la parte histórica de cómo se ha desarrollado el libro de Números, la parte más importante doctrinal, y ahora vamos a ver la última parte, que es cómo Cristo está representado en el libro de Números. Recordad que cuando una de las rebeliones, pues en una de las rebeliones las serpientes comienzan a atacar al pueblo de Israel, porque es un juicio de Dios, pero Dios no solamente permite que llegue el juicio, sino que también da la salida al juicio. Y le dice a Moisés que, que hagan una serpiente de bronce, la pongan en un asta, y que toda la persona que miraba a la serpiente de bronce automáticamente era sanado. Cristo, evidentemente, esto es un tipo de Cristo. Después, por cuestiones de la idolatría, el mismo Señor manda que esta serpiente sea destruida. ¿Por qué? Porque lo que era un tipo, es que esto es constante en la condición del ser humano, lo que Dios usa como tipo pasa el tiempo y se tergiversa realmente el mensaje de Dios. Después, otro de los tipos claros de Cristo es la roca que dio a beber agua en el desierto. Y aquí es que esto sí es importante que lo matice. En la primera ocasión, Dios le dice a Moisés que golpee la roca. Y Moisés con la vara la golpea y la roca da agua. Pero en la segunda ocasión, Dios no le dice que la golpee, le dice que le hable. Y Moisés airadamente golpea la roca. Y ahí es donde Moisés es juzgado por Dios y ya no puede. Dejo de compartir para veros mejor y ahora seguimos compartiendo. Y es donde Moisés ya es cortado del ministerio. ¿Por qué Dios corta a Moisés del ministerio? Porque ya Moisés no es una representación de la autoridad de Dios. Porque el que desobedece no puede representar a Dios. Y Dios le dijo que le hablara. Y él golpea la roca y dice, otra vez os tenemos que dar agua. Es decir, ya Moisés se pone a la altura donde él dice otra vez. Se pone a la altura de Dios como él es el que con Dios le está dando de agua al pueblo. Y ya Dios dice, no. Ya no me representas. Es que no es tan... A ver, el libro de Números no solamente pone en evidencia que la gente tiene que vivir en autoridad, sino que el que está en autoridad es el que mayor responsabilidad tiene de autoridad. Porque al fin y al cabo, estar en autoridad lo único que nos pone es en mayor nivel de dependencia de Dios. Dos cosas condenan a Moisés. La primera es cuando Dios le dice a Moisés, que esto está en el libro de Éxodo, déjame que destruya este pueblo y contigo y con tu casa haga una nueva generación, y Moisés le dice que no. No lo hagas. Entonces Dios le dice, ve con este pueblo.
Entonces ya Moisés está destinado a estar con un pueblo rebelde. Y estas son lecciones muy importantes de las Escrituras. La rebeldía es tan fuerte en el pueblo de Israel que el propio Moisés termina siendo afectado por la rebeldía de ese pueblo y termina airándose y no siendo una representación de Dios, y termina siendo un rebelde como representante de Dios. Lo digo lo más concretamente posible. La gente que constantemente estamos ministrando, y sobre todo vosotros que estáis ministrando, el que esté constante ministrando tiene que ser ministrado. Porque la persona que está constantemente ministrando y no es ministrada, termina pecando de lo que ministra. Termina pecando de lo que ministra. Porque estar constantemente expuestos, esto es como por desgracia el COVID. Las personas que más están sufriendo COVID, ¿quién son? Personal sanitario. Por eso tenemos a tantos, y empiezo por mí, acabo por mí. Pastor, dinos lo que tú sientas, pero... No, hay alguna pequeña duda que tengo en cuanto a que le corta el ministerio cuando golpea la roca, ¿no? Porque después vemos a Moisés en el libro de Deuteronomios, en sus 3 mensajes o sus 3 sermones, cómo hace una recapitulación de toda la ley, cómo les enseña, cómo les ordena, y ya no dice así dice Jehová, sino son las palabras de Moisés. Claro, cuando digo que le corta el ministerio, y gracias por permitirme hacer ese inciso y aclarar, estoy diciendo que ya no es el hombre que conquista la tierra. Ok, a eso me refería. No tanto como que le corta el ministerio, sino sigue siendo el hombre que hasta ahora tienes que acabar con tu formación, hasta donde vas a llegar. Quizá antes de golpear la roca podías haber entrado en la tierra, pero hoy Dios es un Dios justo que además enseña, no vas a entrar en la tierra. Pero no tanto que le corta el ministerio, sino quería hacer esa aclaración porque él sigue estando al frente del pueblo después de todo eso, pero obviamente él entiende que ya no puede entrar en la tierra, pues porque, como bien tú has dicho, se requiere obediencia. Y otra pregunta que me no más que pregunta, sino, no sé, curiosidad. El hombre cayó por una serpiente o porque fue usada una serpiente, y cómo Dios simboliza a Cristo en la serpiente que se levanta en el desierto, la serpiente de bronce. No sé si realmente hay una enseñanza más allá, que yo tengo mis teorías, ¿no? O si realmente hay algo más que me gustaría saber. No, a ver, la verdad que nunca lo había apreciado como lo has planteado, y lo que he leído siempre está hablando de la cruz de Cristo, pero nunca lo he visto conectado con la serpiente de Génesis. Lo que yo interpreto, que te digo que a lo mejor es una tontería. Son tus hipótesis. Que cuando lo que hace caer al hombre no es la serpiente. Obviamente lo que hace caer al hombre son 2 cosas. Primeramente es el querer ser igual a Dios, que es una de las cosas por las cuales Satanás le tienta, y la segunda, no respetar la palabra de Dios que está por encima de todo. El día que comieras morirás. Pero la serpiente en sí es un instrumento que Satanás usa. La serpiente en sí no es quien les hace caer, ni tampoco es su propiedad, sino que es un instrumento que Satanás usa. Y a lo mejor lo que Dios quiere dar a entender ahí es que la misma serpiente que les puede hacer caer es el mismo símbolo que él utiliza, porque en realidad lo que cuenta es la esencia de lo interior, y no el método exterior lo que nos hace caer, sino lo que hay por dentro. Y si Cristo representa a esa serpiente, ni es bueno ni es malo, sino la esencia de lo que nosotros trabajamos o tocamos es lo que puede llevarnos al error
o a la victoria, no sé. En resumidas cuentas, lo que tú estás planteando es muy coherente, es decir, la serpiente en manos de Satanás es un instrumento de iniquidad y de maldad y lleva al hombre y es el instrumento con el cual el hombre es tentado. Pero una misma serpiente en manos de Dios es el medio de la bendición, ¿no? Que al fin y al cabo los medios no son, los medios son medios. Al fin y al cabo es quien los use, ¿no? O sea, en el libro de... Es muy importante esa apreciación que estás haciendo. En el libro de Números vemos claramente cómo el pueblo de Dios tiene que vivir en constante dependencia, santidad, obediencia y en una relación constante con Dios. Después, la última figura de Cristo, que la pongo aquí para compartir y la quito rápida, es la vara de almendro que retoñó. Es decir, cuando está una de las rebeliones y se pone en disputa la autoridad de Moisés, Jehová Dios dice que traiga a cada príncipe traiga una vara, y la vara de Moisés, que era de almendro, volvió a echar almendra. Y esa vara estaba hablando de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque la autoridad de Cristo, dice la Biblia, que por cuanto se humilló, se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y de la misma manera que aquella vara fue cortada de la vida y que le fue devuelta la vida y estableciendo la máxima autoridad, ese es el paralelismo que constantemente se puede hacer tipológicamente entre la vara de almendro de Moisés y la vida de Cristo. Las tres grandes figuras de Cristo es la roca, la serpiente de bronce y la vara de Moisés. Dicho esto, pues os pongo un último mapa para que lo veáis, para que os hagáis una idea de cómo ha sido toda la trayectoria. Permitirme que voy a poner el ratón que lo podáis ver. Mirad, ellos estaban aquí en Egipto, simplemente aquí en Egipto. Esto es Canaán. Como bien ha dicho el pastor, pues el trayecto máximo podría tardar 15 días. Es decir, aquí hay 160 kilómetros. Y ellos hacen un recorrido que vienen aquí a Sinaí y no pasan por aquí, sino que entran de esta forma. Tener en cuenta que ellos llegan a Cades Barnea, van dando en esta región de Cades Barnea, Moab, va dando vuelta, 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 y después cuando ya Moisés muere, Josué lo que hace es cruzar por aquí arriba. Sí, Correa, pero perdona, por eso te decía que es importante, que lo estoy viendo en el mapa, que cuando ellos salen de Egipto llegan a Sinaí, y en Números 13, si no me equivoco, cuando van a pasar los 12 espías, han pasado 2 años. Claro que ellos están aquí en Cades Barnea, sería esta zona. Esto es Cades Barnea. Entonces ellos mandan a los 12 espías durante 40 días y ellos se pasean por la tierra y traen el fruto aquí. Y a partir de ahí es el juicio 1 año por día. Precisamente 1 año por día y también hasta que no muriesen todas las personas mayores de 20 años. Claro, porque lo que no se aprende por revelación y por fe de Dios, pues lo tenemos que aprender por trituración, es lo que le pasa al pueblo. Tener en cuenta que solamente la conquista de Canaán, tal cual Dios le había dicho que iban a hacer, la conquista de Canaán no viene hasta que David es rey. Porque Jerusalén nunca estuvo en manos de Israel. Era tierra de Jabuseo. Hasta que David es rey. Claro. David fue primero rey en Hebrón. Sí, pero yo estoy hablando que el reinado primero fue, claro, porque Jerusalén no pertenecía nunca, hasta ese momento nunca dejó de compartir. Hasta ese momento nunca estuvo, es decir, nunca toda la tierra prometida no fue conquistada por ellos. Bueno, por ahí tendríamos que hablar porque hicieron pacto con algunos y porque no hicieron caso a Dios. La idolatría, la rebelión, es que el problema... es que esto es este libro es un libro, el libro de Números es un libro que nos demanda a todo Dios circuncidar nuestro corazón. La idolatría, la rebeldía es lo que nos impide conquistar
vivir las promesas de Dios para nosotros. Y por eso llega el punto que en el libro de los jueces dice que como no había autoridad, porque no había juez en Israel, cada cual hacía lo que le daba la gana. El mayor problema que tenemos los seres humanos se llama autoridad. Porque contra la santidad Dios ha establecido el medio, Cristo crucificado en la cruz. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo constante, perenne, está ahí intercediendo, abogados tenemos para con el Padre, pero contra la rebeldía ese sacrificio se queda invalidado. El problema los mayores problemas que tenemos los seres humanos, y yo doy finalizada por mi parte la clase, simplemente contesto, pregunto y modero, el problema que tenemos los seres humanos es un problema de rebeldía. Pastor, si dices algo, añade lo que tú sientas y ya... No, solo añado que con la rebeldía no es que se invalide el sacrificio, sino que lo rechazamos. Sí, es perfecto, se invalida en nosotros, es decir, ya para nosotros no es válido porque no lo queremos. Lo rechazamos, no lo queremos. Esa autoridad no viene con nosotros. Pero nada, a mí me parece bien hasta ahí. Yo no añado nada más.